Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta oportunidad aprenderemos cómo ingresar un texto extendido, es decir, un texto que contiene más de 40 caracteres en todos los campos donde dicha opción esté disponible. Así que, sin más, comencemos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con el tema del video de hoy, que como les dije es enseñarles cómo ingresar tanto el texto corto o largo, es decir, el texto extendido, en los campos donde esto esté o esta opción esté disponible. Para eso, yo en este caso voy a estar utilizando como ejemplo la transacción de modificación de orden, que es la IW32, pero ustedes recuerden que pueden utilizarlo esto en cualquier transacción o en cualquier lugar donde esta opción o este texto extendido esté habilitado, así que les va a servir para cualquier lado. Entonces, bueno, vamos a arrancar ya con el ejemplo, sin dar muchas vueltas, y vamos, lo primero que tenemos que hacer es empezar a grabar nuestro script. Así que vamos a venir acá, yo acá ya tenía abierto la pantalla de grabación, así que vamos a darle play. Acá me pregunta si lo quiero sobreescribir porque ya tenía uno viejo escrito, así que vamos a decirle que sí. Perfecto, una vez que ya empezamos la grabación, vamos a hacer lo que les dije. Vamos a ingresar la IW32, en este caso voy a ingresar a esta orden que ya tengo creada y voy a ingresar directamente a la pantalla de operaciones porque no quiero ver la cabecera y tener que hacer algún paso más adicional, así que directamente voy a apretar, como vemos ahí, Shift F5 y vamos a ingresar acá a la orden. En el texto voy a poner cualquier cosa, voy a poner por ejemplo test. Ahí está, apreté Enter para validar el texto que ingresé y ahora lo que vamos a tener que hacer es ingresar al texto extendido porque nosotros queremos grabar toda la lógica para después ir modificándolo y haciendo que se comporte de la manera que nosotros queremos. Entonces, para ingresar al texto extendido es tan simple como apretar este botoncito. Entonces vamos a darle al botón, acá tenemos nuestro texto y acá fácilmente ustedes podrían pensar que directamente podríamos escribir así como tenemos el texto extendido que nosotros deseemos, pero no es la manera correcta. Acá lo que tendríamos que hacer correctamente es borrar todo el texto que está acá y pegar el texto completo de que sea el texto largo o el texto extendido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a ir a texto y vemos que hay una opción que dice Delete o Shift F2. Así que yo voy a presionar Shift F2. Nos va a salir un cartel de si queremos realmente borrar todo el texto porque borra todo lo que esté acá. Así que vamos a ponerle que sí, vamos a borrarlo. Y ahora lo próximo sería pegar un texto. Así que yo acá, por ejemplo, tengo esto, vamos a copiarlo, nada más para que vean cómo funciona. Y deberíamos pegar el texto que tenemos en el portapapeles. Como bien saben, podemos hacerlo desde el botoncito este que dice Paste o pegar, o directamente apretamos F9. Yo voy a apretar F9 y listo, ya tendríamos nuestro texto pegado. Ahora lo único que resta es volver para atrás, yo voy a presionar F3 y volvemos acá al estado de la orden. Vamos a deseleccionar esta línea y listo. Ya de esta manera podríamos detener ahí nuestra grabación y ya podemos ir al código para ver qué es lo que generó. Así que bueno, vamos a eso. Yo acá voy a abrir mi editor de código, que es el que siempre utilizo. Ustedes pueden utilizar el que quieran, el Notepad, el que les quede más cómodo. Así que de eso no se preocupen, pueden hacerlo como quieran. Pero bueno, yo lo abrí acá y vamos a empezar a chusmear un poquitito qué es lo que tenemos en esta grabación. En primer lugar, lo primero que vemos es que acá tenemos el bloque de código como siempre que nos graba la macro, que es la parte en la cual nosotros seteamos el objeto de SAP y toda las conexión, sesión y todo eso que necesitamos para poder justamente trabajar con las automatizaciones. Así que vamos a darle un enter y dejarlo ahí. Eso no nos interesa mucho ahora. Bien, lo primero que vemos después de esto es esta línea de código que siempre la pone automáticamente, que es el que maximiza la ventana de SAP, así que tampoco nos interesa, vamos a borrarla. Y ahora sí, lo que vemos a continuación es que ingresamos a la transacción IW32 y presionamos Enter para justamente ingresar. Entonces, esta la podemos borrar y acá directamente podemos sustituir todo esto por el método Start Transaction. Entonces, de esta manera, en una sola línea y mucho más conciso, podemos ingresar a la transacción. Inclusive podemos agregarle un comentario de ingresamos a la TX, a la transacción, para saber qué hacemos y así ir desglosando nuestro código. Bien, el segundo paso que hacemos, como podemos apreciar, es ingresar a la orden. Y después de ingresar a la orden, o mejor dicho, ¿cómo ingresamos a la orden? Mandándole esta tecla virtual, que es el shortcut que yo apreté, que es justamente para ingresar a la solapa de operaciones. Así que vamos a poner ingresamos a la orden. Acá recuerden que ustedes, si puede ser que estas no tengan activadas las teclas virtuales y no puedan utilizar el shortcut, entonces en ese caso acá tendrían la operación de presionar el botoncito de operaciones o lo que hayan seleccionado. Así que bueno, eso ténganlo en cuenta. Bien, lo segundo o lo tercero, mejor dicho, ya lo que vemos ahora a continuación, es que nos posicionamos sobre
la columna del texto donde queremos ingresar el texto, vamos a su propiedad text, obviamente, y le seteamos el texto que nosotros que pusimos en este caso, que es test, era un simple texto. Así que acá vamos a poner ingresamos text. Ahí está. Acá ahora nos hacemos un posicionamiento, que esto no nos sirve. Esto es código basura que genera la grabadora. Y ahora, por último, presionamos o mandamos de nuevo el symbol key este 0, que es el enter, para validar este texto. Recuerden que si ustedes no mandan esto, el texto no se va a validar. Entonces no va a ser ingresado correctamente. Perfecto. Lo próximo que hacemos es, acá este set focus lo podemos borrar porque lo que hace es poner focus en el botoncito del texto extendido y lo que hace después es presionarlo, que esto sí nos sirve, así que vamos a poner, presionamos botón texto extendido. Bien, hasta acá está perfecto, ahí ingresamos al texto extendido y si recuerdan qué es lo que hicimos una vez ingresados en el texto extendido, mandamos el shortcut para borrar todo el contenido. Así que acá este SendBkey 14 lo que hace es eso, es borrar contenido. Y la próxima línea de código lo que hace es confirmar que sí queremos borrar. Hacemos ese press de sí que hicimos, así que lo dejamos ahí. Lo próximo que hicimos fue presionar el botón de pegar, así que esto es presionar botón pegar o directamente vamos a poner pegar contenido, pegar contenido del portapapeles, o vamos a ponerle más fácil, clipboard, para que se entienda mejor. Ahí está. Entonces, de esta manera enviamos eso y acá hacemos un back a la lista de operaciones o a la orden que estábamos viendo. Bien, hasta acá perfecto. Ahora, acá vemos unas cositas más que nos grabó la grabadora, que en este caso estas dos no las vamos a estar utilizando, no sirven. Pero esta línea sí es bastante interesante y es en realidad muy importante. Acá lo que estamos haciendo, o sea, para simplificar mucho, todo esto básicamente hace alusión a la tabla, al objeto tabla de SAP, y acá lo que está haciendo es obtener la columna, perdón, la fila absoluta que es la 1, es decir, la segunda fila, la que nosotros estamos editando, y con la propiedad select le pasa un false. ¿Por qué es esto? Porque si ustedes recuerdan, cuando terminamos de grabar, vamos a volver un segundito al SAP, terminamos de hacer mejor dicho, nuestra edición de texto extendido. Nosotros entramos, volvimos, ¿y qué pasa? Acá vemos que la línea está seleccionada. Pero ¿cómo? Si nosotros nunca la seleccionamos y como nosotros después la deseleccionamos, eso es lo que grabó la grabadora. Pero ¿qué pasa? Esto es un comportamiento que está bien porque por detrás, cuando nosotros presionamos este botón, lo que hace el motor de interfaz de usuario es, antes de presionar este botón, lo que hace es hacer esta selección y después presionar el botón. Lo que pasa que para que al usuario sea más fácil, no tenga que sí o sí seleccionar y que tenga una mejor experiencia, lo hace automáticamente por detrás. Pero cuando nosotros estamos haciendo esto en código, acá no tenemos la posibilidad de que lo haga automático. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros quisiéramos ejecutar esto, al momento de querer presionar este botón del texto extendido, nos daría un error. Entonces diríamos, ¿qué es lo que está pasando? Si yo estoy presionando, estoy haciendo exactamente lo mismo que grabé y no funciona. Esto es porque justamente nos estaría faltando un paso acá arriba, que es seleccionar la línea a la cual vamos a querer ingresar ese texto extendido. Vamos a hacer una cosa. Vamos acá, vamos a poner de selección para saber qué es. Vamos a grabar este script y vamos a ejecutarlo para que vean exactamente que esto que les comento es verdad, que falla. Entonces vamos a dividir la pantalla, vamos a verlo así. Esto ya lo guardé. Vamos a abrir una terminal y vamos a ejecutar este script. Acá me falta ir a desktop, que es donde tengo el script. Vamos a posicionar sobre la carpeta y simplemente vamos a ejecutar el script. Vamos ahí. Y perfecto. Acá, como les dije, nos tira el error. Y esto es porque está faltando seleccionar, está queriendo ingresar al objeto este, presionar el botón sin tener seleccionada la línea. Entonces falla. Ahora, vamos a hacer la prueba. También vamos a agarrar esta línea, que es la que necesitamos, la línea del conflicto. La ponemos acá y simplemente cambiamos esta opción de false por true, porque ahora lo que queremos hacer es seleccionar esa línea. Entonces vamos a, una vez más, volver a ejecutar el script. Vamos a darle a ejecutar. Y ahora vemos que sí, precisamente nos ejecuta todo y corre todo el código de manera correcta. Obviamente acá está poniendo todo este texto que acabo de copiar porque lo que hacemos con este pegar es pegar lo que tenga contenido en portapapeles. Entonces está pegando ese código que es bastante feo, pero bueno, está funcionando correctamente. Así que ahora sí ya podríamos pasar al próximo nivel y empezar a mejorar todo este código. Entonces, ya sabiendo estas cositas claves, ya estamos listos para continuar con la lógica para aplicar o no este texto extendido. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Que si nos ponemos a pensar en qué nos tenemos que basar para saber si tenemos que ingresar o no el texto extendido. Como ustedes saben,
el límite de caracteres de un texto corto es 40 caracteres. Entonces, ahí justamente ya les adelanté cuál sería la lógica. Bueno, tendríamos que corroborar que el texto que nosotros vamos a ingresar tenga 40 caracteres, o mejor dicho, más de 40 caracteres, y en ese caso ingresamos al texto extendido y de lo contrario colocamos solo el texto y no vamos a hacer toda la parte del texto extendido porque no es necesario. Entonces, vamos a empezar con eso, vamos a refactorizar un poquitito todo este código para hacerlo un poquitito más prolijo. Ahora vamos a hacerlo grande para que se vea mejor. Vamos a bajar un poquito la terminal. Uy, se me escondió directamente. A ver si la puedo subir de nuevo. Ahí está, para que no se pierda. Y vamos a empezar. Entonces, lo primero que podría hacer directamente es extraer la orden de ahí para que no quede hardcodeada. Y vamos a poner order y directamente nos vamos a llevar este valor y vamos acá a ingresar el valor de order. Y lo ponemos acá, así en el caso que querramos cambiarlo, directamente vamos y cambiamos en esta línea en lugar de tener que ir a buscar en el código. Esto es muy, muy piola. Así que bueno, acá lo segundo que vamos a hacer es extraer este texto que estamos poniendo acá. Así que acá vamos a ponerle text, porque esto nos va a servir después para hacer las validaciones mucho más sencillo. Y vamos a utilizar un código que acá, una línea que yo tengo copiada directamente para no tener que perder tiempo escribiendo. Y vamos a hacer un ejemplo con un texto que sea de una sola línea. Perfecto. Entonces, ¿qué sería lo próximo? Lo próximo es hacer justamente la comprobación de caracteres antes de presionar este texto extendido. ¿Por qué? Porque hay veces que no va a ser necesario. Entonces, ¿cuál sería la estructura lógica que tendríamos que hacer o qué es lo que tendríamos que hacer? Directamente vamos a usar un condicional if. Vamos a poner if. ¿Cuál sería la condición? Vamos a usar la función len porque lo que dijimos, la condición es que este texto que nosotros vamos a ingresar, esto que tenemos acá, tenga más de 40 caracteres. Entonces, vamos a decirle, dame el largo de ese texto, cuántos caracteres tiene, y si es mayor a 40 caracteres, entonces realiza una acción, y si no, no hagas nada. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá adentro? Justamente es todo esto que tenemos acá, todo lo que grabamos, es ingresar este texto extendido. Entonces, toda esta función solo la vamos a querer hacer cuando se cumpla esta condición de que nuestro texto sea mayor a 40 caracteres. Ahí está. Entonces, esto de principio debería funcionar y en este caso solo debería ingresar el texto y no ingresar a esta parte. Pero bueno, ahora les quiero mostrar otra cosita también que es interesante. Vamos a dividir de nuevo ahí la pantalla y vamos a querer ejecutar esto, pero va a fallar. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos ahí a ejecutar. Y bueno, en este caso no falló, pero podría haber fallado. Pero miren que pasó algo raro. Miren cómo ingresamos este carácter acá. Hay veces que esto nos podría haber fallado porque no reconoce por el tema de la codificación del texto, no reconoce estos caracteres, estos acentos. Entonces tenemos que solucionar ese tema. Vemos que ahora, bueno, funcionó bien, nos puso ese carácter que no es el que nosotros deseamos porque yo tengo el SAP en inglés, entonces la codificación está mal, digamos. Entonces tenemos que solucionar ese tema que nos va a servir también para ir para más adelante cuando tengamos que hacer otra cosa, porque también cuando nosotros pongamos el texto extendido dentro del clipboard, ahí también necesitamos hacer este cambio de codificación para que no nos pegue cualquier tipo de carácter y nos pegue lo que nosotros realmente queremos ingresar. Entonces vamos a hacer acá abajo muy rápidamente una función que yo la voy a llamar texto to Unicode. Vamos a llamarla así, que lo que va a hacer es justamente transformar un texto que nosotros le pasemos como input y nos va a devolver justamente el texto correctamente con la codificación que necesita para poder ingresarlo en SAP como nosotros requerimos. Entonces, esto es un poco complejo para hacerlo en BBS, o sea, no le den mucha bola porque no tiene mucho sentido explicarlo en profundidad, pero directamente cópiense esta función. Lo que vamos a estar haciendo es crear un objeto, create object. Este objeto de qué tipo va a ser de tipo adobe.stream. Entonces, vamos a crear un stream y entonces a este stream le vamos a poder ingresar texto y acá adentro le podemos pasar la codificación que nosotros queremos y vamos a hacer la transformación acá adentro, dentro de este objeto y nos vamos a valer de este justamente, valga la redundancia, de este objeto para poder codificar o mejor dicho transformar nuestro texto e ingresarlo bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir este objeto. Bueno, ahí se copió cualquier cosa, ahí está. Abrimos nuestro objeto. Lo segundo que vamos a hacer es configurarle el charset, que es justamente el conjunto de caracteres. Y en este caso vamos a utilizar Windows-1252, que es el charset para poder ingresar el texto que nosotros queremos. Una vez que ingresamos esto, tenemos que escribir el texto. Vamos a hacer punto write text. Y acá, ¿qué es lo que vamos a escribir? El texto que le mandamos, text input, ahí está. Una vez que escribimos el texto, tenemos que posicionarlo al principio. Position, como digo, esto no tiene mucho sentido
que lo explique en profundidad porque va a ser solo para este caso de que estemos ejecutándolo desde un script. Vamos a ponerle el tipo, que este tipo de texto que ingresamos justamente es texto, porque este objeto puede tomar varias clases de input, digamos, puede ser un texto, puede ser un montón de cosas. Si esto después lo quieren ver en profundidad, pueden ver este objeto, que es todas las características que tiene. Y bueno, y ahora lo que tenemos que volver a hacer justamente ahora es la transformación. Entonces vamos a volver a setear este charset y ahora de qué tipo lo vamos a hacer este charset. Lo vamos a hacer UTF-8, que es el tipo de charset que soporta todo este tipo de caracteres, por decirlo de una manera rara, es decir, todas las cosas que usamos en español y que no existen en inglés, como por ejemplo los acentos, algunos de los signos de exclamación de apertura, lo mismo que de pregunta. Entonces, bueno, una vez que tenemos esto, ahora vamos a devolverlo ya que lo convertimos con el charset 0. Entonces le decimos a nuestra función que devuelva el código. ¿Cómo vamos a hacer para que devuelva nuestro código, nuestro texto convertido? Muy sencillo, vamos a hacer punto readText y le vamos a pasar un -1, que este -1 quiere decir que lea todo lo que está adentro de este stream, de este objeto. Entonces, devolvemos todo lo que está ahí, que ya está, es el texto convertido, y ahora lo cerramos. Le damos un close. Perfecto. Entonces de esta manera ya tenemos nuestra función para convertir el texto y ahora lo único que tendríamos que hacer es acá donde le pasamos el texto, justamente utilizar esta función pasándole el input y lo que no va a hacer es devolver este mismo texto pero en formato que sea correcto y de esa manera esto se debería ver mejor. O mejor dicho, se debería ver de manera correcta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer justamente es verificar esto. Vamos a ejecutar nuestro script y vamos a ver que esto funcione bien. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y perfecto, bárbaro. Ahora vemos que correctamente, ahora el carácter ese que teníamos que hoy no se veía bien, ahora se ve de manera correcta y vemos que ya directamente no está entrando a este bucle. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacer? Ahora tendríamos que probar con un texto que sea más largo. En este caso vamos a poner este otro que tengo acá copiado, que también es más largo y debería ingresarse en 2 líneas y vamos a ver que efectivamente esté funcionando. Yo acá para que vean voy a copiar esto para tener esto en portapapeles y para que vean que esta función esté ingresando bien. Acá vamos a borrar contenido, perfecto. Estoy viendo que esto esté bien y no nos falte nada. Bien, entonces en teoría debería pegarnos esto que acabo de copiar. Entonces vamos a volver a ejecutar. Vamos a ver que ingresa la orden. Acá vemos que 25 nos dice que tenemos un argumento inválido. Claro, acá está fallando justamente me parece por esto lo que les comentaba, por los cosas. Vamos a ponerle así. No debería fallar porque ya lo convertimos con la función, pero bueno, vamos a volver a probar. A ver, vamos a ver ahí. Y no, me está diciendo que... Ah, no, esto no es. En la línea 25 tiene un argumento inválido. Línea 25... Ah, sí, justamente es este texto. Está teniendo el argumento este inválido, que es text to Unicode. Vamos a ponerle a ver otra cosa para comprobar que directamente nada más que funcione. Así vamos a convertirlo en un texto para comprobar que esta parte funcione. Vamos a ver. Porque ahora como el texto tiene más de 40 caracteres, ahí ingresó, lo pegó y bien, anduvo bien. Ahora lo que sí deberíamos ver es corregir este error de por qué está fallando. Pero bueno, ahí vamos a verle, por ejemplo, creo que me faltó esto, vamos a poner un mid que me ponga solo los primeros 40 caracteres, en el caso de que tenga, creo que puede ser que esté fallando por esto, así que vamos a volver a intentar, y si es esto, ahora les explico qué es lo que está pasando. Sí, perfecto. Bien, acá lo que estaba intentando hacer es justamente, como en este caso no le puse esta condición, lo que estaba haciendo era intentar ingresar un texto que es más largo que 40 caracteres, entonces me estaba fallando porque recordemos que este texto solo soporta 40 caracteres. Entonces, ¿cómo lo solucioné? Directamente agregando la función mid, que lo que hace es cortar este texto y le digo que me traiga del primer carácter hasta el carácter número 40. Entonces ya está. De esta manera, si ya sea que tenga una línea con un texto largo, va a poner solo los 40 caracteres y en el caso contrario va a poner todos los caracteres que tenga, sean 1, 2, 3 o hasta 40. Entonces de esta manera ya lo tenemos solucionado a ese error. Perfecto. Entonces, ¿ahora qué nos faltaría? Nos faltaría directamente que acá, antes de pegar el contenido en el clipboard, porque como vean, lo que hizo es ingresar el texto extendido e ingresar el texto que yo tenía copiado. Pero eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que este texto que tenemos acá, justamente, esto pase al clipboard o al portapapeles y luego lo pegue acá.
Entonces, acá tenemos dos maneras de hacerlo. Yo lo voy a explicar para hacer desde Visual Basic con script, acá desde el script, si lo queremos ejecutar nuestro código desde el script, o si lo queremos ejecutar también desde Excel. Si todo esto lo vamos a migrar a un Excel y vamos a ejecutarlo desde ahí. Entonces, ahora vamos a hacer este caso y esto es bastante sencillo. Para esto podríamos directamente crear una función también, pero sí, vamos a crear una función para que sea un poquito más legible, aunque sea, es una línea o dos líneas, pero vamos a hacerlo más legible. Vamos a crear una función que se llame putText in clipboard y vamos a crearla acá abajo. Y acá esta función debería mandarle el valor que queremos que es text. Entonces, vamos a crear acá un procedimiento, mejor dicho, no una función, y que sea, no, vamos a hacer así, copiar el nombre para no errarle, y vamos a pedir un argumento que sea el text. Vamos a cerrar este procedimiento y ahora lo vamos a codear. Justamente lo que tenemos que hacer es ingresar este código, como les dije, al portapapeles. ¿Y cómo lo vamos a hacer desde el script? Bueno, es bastante sencillo, pero tenemos que buscarle una vueltita. Entonces, vamos a acceder a WScript, WScript, vamos a crear un objeto, create object, este objeto nos permite justamente, o este método nos permite crear un objeto. ¿Y qué tipo de objeto vamos a crear? Vamos a crear una shell, es decir, vamos a decir WScript ahí, punto shell. Esto lo que nos va a permitir es ejecutar comandos. Entonces, vamos a utilizar el método run y ahora vamos a ejecutar un comando. ¿Qué comando vamos a ejecutar? Vamos a poner cmd.exe para que corra una consola de comandos, barra C, hecho, y acá lo que deberíamos pasarle es el código que nosotros queremos poner en el portapapeles. Entonces, ¿qué código vamos a querer poner? Vamos a primero convertir el texto por el caso de que tenga caracteres especiales, así que necesitamos convertirlo acá también, y vamos a decirle este texto, y ahora vamos a completar el código. Entonces, de esta manera ya tenemos el código y ahora cómo le decimos que lo pase al portapapeles. Muy sencillo, ponemos esta barrita acá. Ustedes recuerden que esto es como es una concatenación de string, lo que va a hacer es ejecutar todo este código acá pasándole el texto y acá necesitamos decirle que lo pase a clipboard. Para eso le ponemos directamente la palabra clip. Después del texto que nosotros ingresamos, barra clip. Y con esta manera se mete al portapapeles del usuario. Bueno, ahora vamos a ponerle un cero, que este cero recuerden que es parte es un argumento de la palabra run, y este cero lo que hace es directamente em, decirle que esto se ejecute en una pantalla oculta, que no veamos esto, porque si no estaríamos viendo que se crea una pantalla, mete este código y listo, pero no, vamos a hacerlo que sea cero, que sea en oculto y que sea true, para que espere que termine, es decir, que sea sincrónico. Entonces, de esta manera, ya directamente vamos a hacer una cosa, vamos a copiar este texto, vamos a guardar y vamos a ejecutar esto para ver que efectivamente esta línea esté funcionando bien y esté metiendo el texto que nosotros le pasamos a la consola. Y de esa manera estar ejecutándose bien. Vamos a borrar acá y vamos a ejecutar este script. Entonces ahora el texto extendido debería tener el texto completo con los acentos y todo perfecto. Ahí vemos que ingresa, ya lo hizo, todo muy rápido, perfecto. ¿Y qué es lo que podemos ver? Vamos a ver el SAP acá, vamos a agrandarlo. Y tenemos, en primer lugar, tenemos el texto, que se ve perfecto. Ahí vemos que se cortó en multi, que son los 40 caracteres que soporta esto. Pero si ingresamos al texto extendido, vemos que tenemos todo. Perfecto. Así que está bárbaro. Así que de esta manera lo podríamos hacer y lo que nos quedaría es solo la parte del Excel que les comenté que les iba a comentar también cómo hacer lo que sería esta parte, lo que acabamos de hacer, lo último, cómo hacer esto, pero en Excel. Entonces, para hacer esto directamente solo voy a crear la función para mostrarles que funciona nada más. Y lo que tendríamos que hacer también es vamos a crear una función, que vamos a ponerle el mismo putTest in clipboard y ahora lo que debería hacer es recibir, en este caso, un text que sea de tipo string. Ahí está. Entonces, a ver qué acá que me pasó. Ah, me está faltando el as. Ahí está, as string. Ahora sí, tenemos la función y esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Va a poner, que en realidad ni siquiera sería una función, podemos poner un procedimiento porque no va a devolver ningún valor, así que, lo pasamos a procedimiento. Entonces, vamos a hacer de la misma manera, vamos a crear un objeto. Pero ahora, ¿qué objeto vamos a crear? Vamos a crear un msforms que como vemos acá no lo tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos si yo quiero usar esta librería y no la tengo? Directamente podría venir acá a referencias y tenemos que agregar el Microsoft Forms 2.0, pero en vez de buscarlo hay una manera de hacerlo mucho más rápido que directamente vamos a borrar esto para que no nos tire error. Podemos acá crear un user form
Vamos a volver a nuestro módulo, vamos a borrarlo esto. Este uso ya no lo necesitamos porque es solo para que, y si ahora nos venimos acá de nuevo al panel de referencia, vemos que se nos agregó automáticamente esta referencia que necesitamos, el Microsoft Forms 2.0. Entonces le damos OK y ahora sí podemos continuar. Vamos a darle entonces with new MS Forms. Ahora vemos que aparece la librería. Punto, y vamos a utilizar el Data Object, que es el que nos va a permitir interactuar con el portapapeles. Acá vamos a cerrar el with para no tener ningún tipo de error y vamos a ponerle set text. De esta manera nosotros vamos a ingresar el texto al portapapeles que querramos. En este caso sería, por ejemplo, text, que es lo que le pasamos acá como, como argumento. Y vamos a darle a la función put in clipboard. Ahí está. De esta manera directamente ya muy sencillo. En Excel lo podemos solucionar. Vamos a probarlo. Vamos acá a llamar a este procedimiento y vamos a poner prueba clipboard, por ejemplo. Vamos a ejecutar esto y si yo ahora aprieto clic derecho, pegar o control V, vemos que efectivamente ejecutó este código y lo metió en el clipboard de manera adecuada. Entonces ustedes si pusieron todo el código que acabamos de hacer y grabarlo, tienen migrado a Excel, con esta sencilla función ya podrían reemplazar la función que hicimos acá con el stream, el lado de stream. Así que bueno, bien, de esta manera entonces ya tenemos las dos formas de hacerlo, directo desde un archivo BBS o desde un Excel. Y bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado y como siempre les digo, cualquier consulta me la pueden dejar abajo en la caja de comentarios o en cualquiera de mis redes sociales. También en la descripción les voy a estar dejando tanto el archivo de script como este Excel por si lo quieren consultar o si quieren copiar alguna de las funciones y no tener que parar el video y copiarlo desde ahí. Se los voy a dejar también para que lo descarguen desde la descripción del video. Así que los espero en la próxima entrega y nos vemos.